Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Violencia Intrafamiliar, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. Con ocasión del confinamiento a raíz de la emergencia sanitaria que vivimos desde hace casi un año, se han incrementado una serie de conductas o tipos penales que vienen afectando a los grupos familiares. Una de esas es la violencia intrafamiliar, que se da al interior de los hogares. Tal parece que la obligada y permanente convivencia ha elevado los conflictos al interior de la familia, los cuales muchas veces no terminan de manera pacífica y por ello, al sobrepasar los límites legales, deben ser puestos en conocimiento de las autoridades judiciales. Ante estas circunstancias, el día de hoy, nuestro formador invitado nos enseñará a reconocer las características que determinan cuando un conflicto familiar se eleva a la categoría de tipo penal, así como qué elementos esenciales hacen de este delito único frente al bien jurídico que se está protegiendo. De igual manera, la conferencia de hoy tiene como propósito abordar los requisitos que se deben tener en cuenta para determinar la conformación de una familia y del núcleo familiar, aspectos que deben ser totalmente claros para que los diferentes operadores judiciales puedan abordarlos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Fernando Adolfo Pareja Reiner, abogado de la Universidad de Cartagena, doctor en Derecho de la Universidad de Mar del Plata en Argentina, magíster en Derecho de Familia y Responsabilidad Penal para Adolescentes y especialista en Ciencias Penales Criminológicas y Sociología Jurídica. Se ha desempeñado como personero delegado en lo penal de la ciudad de Bogotá, vicefiscal general de la Nación, formador de nuestra escuela judicial, docente universitario y actualmente se desempeñan como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través de chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Fernando Adolfo Pareja Reiner, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos y para todas. Presento un muy cordial saludo a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo de la Judicatura, y a través de ella a todos los miembros que componen esta distinguida corporación. Un muy respetuoso saludo también para la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora están conectados a esta conferencia. Agradezco muchísimo esta muy gentil invitación que me da la oportunidad de compartir, como lo he hecho durante más de 17 años con la Escuela Judicial, las inquietudes, las experiencias, los errores, los aciertos, los avances, los retrocesos que en este tema del derecho necesariamente va ocurriendo con el quehacer diario en la labor que desarrollo como magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Igualmente, es importante precisar que los conceptos que expondré a continuación solamente me comprometen a mí como autor de ellos y se refieren a mi propio punto de vista y mi criterio en torno a temas que son básicamente muy dinámicos, muy polémicos, que admiten varias interpretaciones, y por esa razón me parecía necesario realizar esta precisión antes de abordar el tema. La
La presentación inicial que uno puede hacer en torno al delito de violencia intrafamiliar en Colombia no deja de ser angustiosa, por lo menos, porque es una realidad que está golpeando de un modo muy significativo a la sociedad colombiana, que se ha hecho más evidente en estas circunstancias, como lo dijo la doctora Mónica Alexandra en la presentación que muy gentilmente me hizo a esta conferencia, en donde se hace más evidente y muestra sus aspectos lesivos a los elementos que vinculan, que hacen, que le dan cohesión a la sociedad colombiana y que la destruyen de un modo tan letal como lo podrían hacer otra clase de delitos que pueden referirse a una criminalidad que reconocemos como mucho más aflictiva, como el narcotráfico, como el terrorismo, como el concierto para delinquir, como la subversión, en fin. La criminalidad que ocurre dentro de las casas, dentro de los hogares colombianos, tiene una letalidad igual o superior a esa otra clase de criminalidad. Entonces, este punto de partida nos lleva a hacer un poco de reseña, no de una simple reseña descriptiva histórica de las normas que han sido expedidas por el legislador colombiano para tratar de regular y de controlar los aspectos problemáticos que genera la violencia intrafamiliar. Hay que ir un poco más allá de lo estrictamente descriptivo y hacer unos aportes críticos, reflexivos y, de ser posible, propositivos para que al final de esta hora que tenemos para compartir estas experiencias marque cierta diferencia significativa, ojalá de un modo positivo. Lo primero que se hizo en Colombia sobre la violencia intrafamiliar fue la expedición de la Ley 294 en 1996. Esta es una ley muy especial. Recuerden que en ese momento a esta ley no se le da un enfoque penal porque la prioridad era otra, extrañamente era un enfoque propedéutico, o sea, educativo, y era un enfoque terapéutico, es decir, desde un punto de vista de la salud como apoyo a las personas que se veían trenzadas en un conflicto al interior de los núcleos familiares. De esta manera se le entrega una competencia a las comisarías de familia para que ellos, a manera de salas de urgencia, pudieran superar las circunstancias que implicaban los conflictos que no se podían resolver por los medios más correctos, mejores, del diálogo, de la mediación de terceras personas o de la conciliación entre las partes en conflicto, sino que se resolvían a través de formas violentas. Entonces, a los comisarios de familia se les otorga esta competencia y las comisarías de familia en esa época, el mismo nombre lo indica, tenían una naturaleza más policiva que judicial. Y desde esa naturaleza, entonces, por extensión, se entendía que las medidas que ellos tomaban tenían esa condición. De hecho, por ejemplo, en Bogotá, las comisarías de familia estaban adscritas a lo que se llamaba la Secretaría de Gobierno, hoy la Secretaría del Interior, y como se hacía igual con las inspecciones de policía, por ejemplo. Hoy esas comisarías están adscritas a la Secretaría de Integración Social y tienen un entendimiento completamente diferente de lo que era
en aquella época, 1996. Entonces, estas comisarías de familia tenían atribuciones para, al recibir la noticia de cualquier fuente que fuera sobre la ocurrencia de una situación que ameritara su intervención de violencia en la familia, ellos tenían un trámite muy breve, que lo puedo describir muy sencillamente de este modo. Tenían 4 horas para tomar medidas urgentes para conjurar de inmediato la situación conflictiva que se había presentado. Luego tenían 10 días para hacer un trámite que se surtía todo completamente en audiencia, o sea, era verbal, y que se basaba en la presentación de los hechos a las partes en conflicto. Se escuchaba prueba científica sobre las personas en conflicto y sobre los hechos que eran materia del proceso. Entonces intervenía medicina legal, intervenía trabajo social, había la asistencia de psicología, y no solamente psicología forense, sino psicología clínica también, psicología familiar, y eventualmente podían intervenir otras especialidades, incluida la psiquiatría. Con todos estos elementos, el comisario debía tomar en 10 días una decisión que era un verdadero fallo judicial. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en su sala civil y el mismo Consejo de Estado ha reconocido que cualquiera que sea la naturaleza legal que se le dé a las comisarías de familia, las funciones que cumplen son judiciales, porque se comportan como verdaderos jueces, resuelven mediante una decisión vinculante situaciones que tienen que ver con la garantía y la protección de derechos fundamentales. Y en esa naturaleza, entonces, necesariamente surgía la condición de que sus decisiones eran apelables ante una segunda instancia que eran los jueces, o son aún los jueces de familia. Muy bien. Esta decisión implicaba declarar si ocurrió o no ocurrió la situación de violencia intrafamiliar, y si ocurrió, quién es la persona a quien se le atribuía la comisión de esa conducta. Y el tercer elemento de este fallo era las medidas que debía tomar el comisario para superar la situación de conflicto. Luego había un trámite en el cual este fallo, habiendo sido confirmado o revocado por el juez de familia como segunda instancia, tenía un trámite subsiguiente, y es el cumplimiento de las órdenes que se impartían. Había un catálogo de medidas que iban desde el lanzamiento de la persona del hogar que compartía con la víctima, como la prohibición de estar donde la persona estaba o de comunicarse con ella, la obligación de asumir terapias en el ámbito de las ciencias de la salud que fuera necesario hacerlo, la obligación de sufragar el tratamiento de la víctima, la obligación de pagar una cuota alimentaria, se establecían las custodias y los regímenes de visitas cuando habían menores de edad involucrados en el conflicto. En fin, la ley 294 traía un catálogo de medidas y le permitía al juez, por vía analógica, aplicar otras en cuanto las considerara convenientes, fueran eficientes para superar la situación de conflicto en la familia. Esta segunda decisión que se tomaba se manejaba como un incidente, que era un incidente de desacato de esas órdenes, y ya pasaban de un plano propedéutico y terapéutico a un plano aflictivo de imposición de sanciones. La sanción al primer incumplimiento de esa orden era de multa, es de multa, que si no se pagaba en los tiempos que se establecían en el fallo,
eran susceptibles de convertirse en arresto contra la persona obligada. Muy bien. Como era posible que hubiese un segundo desacato, en esta ocasión ya no había opción de multa, sino de imposición del arresto directamente. Pero como el comisario de familia no tenía la posibilidad de cumplir la reserva judicial que ordena la Constitución Política colombiana para la privación de libertad, entonces imponía la medida, pero esta no se hacía efectiva hasta que se iba en consulta ante el juez de familia, quien de confirmarla, entonces impartía la orden de captura para hacer efectivo el arresto en que se hacía consistir la parte aflictiva de este trámite. Entonces uno puede apreciar muy claramente las distintas fases, la propedéutica, la terapéutica y la aflictiva. Y en esta parte aflictiva ya comenzaba a advertirse unos elementos penales en el tratamiento de la violencia intrafamiliar. Este trámite que se hace ante las comisarías de familia no es igual al trámite que se hace por la Fiscalía y los jueces penales colombianos en materia del delito de violencia intrafamiliar, porque en aquel caso de las comisarías de familia, el tipo de conflicto para el cual ellos son competentes abarcan cualquier conflicto que se refiera a miembros de una familia, en tanto que este concepto de familia se entienda de una forma amplia. En cambio que en materia penal, en la misma ley, después de desarrollar todos estos aspectos policivos, administrativos, propedéuticos y terapéuticos, al final de la ley, a partir del artículo 22 de esa ley, comenzaba un capítulo penal y por primera vez, de un modo muy tímido, se hizo una descripción de lo que vendría a ser la semilla del actual delito de violencia intrafamiliar en Colombia. Este artículo 22 describía la violencia de un modo muy elemental. Creo que es la versión más afortunada de todas las que se han ensayado en la legislación colombiana sobre la materia. Decía, el que maltrate a cualquier miembro de su núcleo familiar, fíjense la diferente connotación. Cuando habla de núcleo, no está entendiendo la familia de una forma amplia, sino al contrario. Núcleo es el grupo de personas que más estrechamente están vinculados dentro de una misma familia. Y describía ese maltrato en tres ámbitos: el ámbito físico, el psíquico y el sexual. Y a continuación le adscribía una pena que iba de 1 a 2 años de prisión. Esa era la definición del delito de violencia intrafamiliar que traía esta ley. Demasiado pronto la ley fue modificada. Recuerden ustedes que estamos en el año 1996, apenas van 5 años de vigencia de la nueva Constitución Política de Colombia. Al año siguiente, la Corte Constitucional expide una sentencia, la C-285 de 1997, que hizo hizo muchas cosas. Es una sentencia con muchos elementos, pero los fundamentales para los efectos de nuestra conversación, nuestra charla de hoy, son dos. Uno, declaró inexequible el maltrato sexual como elemento del tipo penal de violencia intrafamiliar. La razón sería comprensible. En esa sentencia el ponente fue el magistrado Carlos Gaviria Díaz. La razón sería comprensible si se entendiera que ese maltrato sexual entre miembros de un núcleo familiar se refería o era semejante a
las modalidades que tipificaba el Código Penal vigente en la época, que era el Decreto Ley 100 de 1980, a los delitos sexuales, los delitos contra la integridad, el pudor y la formación sexual, que son el acceso carnal en todas sus modalidades y los actos sexuales. Fundamentalmente estas dos modalidades, más allá del proxenetismo y los otros tipos penales que están contenidos en este capítulo. Entonces, la Corte Constitucional entendió que cuando el legislador estableció este componente sexual en el maltrato entre miembros del núcleo familiar, estaba creando un atenuante excesivo, porque reducía la pena de 1 a 2 años cuando el ataque sexual ocurría entre miembros del núcleo familiar, y declaró inexequible ese elemento del tipo penal. Yo tengo una visión muy respetuosamente y muy modestamente también, tengo una visión muy distinta de esa comprensión que hizo la Corte Constitucional en esta sentencia C-285 de 1997, porque es que hay muchas otras formas de agredir sexualmente a miembros del núcleo familiar que no son ni actos sexuales ni accesos carnales. Hay muchas otras formas, ¿no? Inclusive está el no sexo, está el sojuzgamiento, está la ofensa sexual. Hay muchas maneras. Las comisarías de familia todos los días están recibiendo denuncias y noticias de que miembros de un núcleo familiar se están agrediendo sexualmente sin incurrir en ninguno de los delitos que estaban definidos en el Código Penal antes y ahora también como accesos carnales o como actos sexuales violentos, abusivos, en todas sus modalidades. Entonces, el hecho cierto es que la sentencia declaró inexequible esa parte, pero lo más relevante de esa sentencia es que perfiló al delito de violencia intrafamiliar de un modo casi bello, ¿no? Porque explicó que esta definición de violencia intrafamiliar estaba relacionada desde sus elementos típicos con el bien jurídico de la unidad y la armonía familiar. Y entonces no veía, no advertía conflicto de ninguna clase cuando ese tipo de agresión abarcaba, por ejemplo, unas lesiones personales que desencadenaban una incapacidad médico-legal o unas secuelas. De modo que en esos casos había violencia intrafamiliar porque se comprometía la armonía y la unidad familiar, pero había también lesiones personales o el otro delito que concurriera. Si se trataba de unas agresiones verbales, podían concurrir como un concurso de delitos la violencia intrafamiliar y, por ejemplo, una calumnia o una injuria, por dar solamente un ejemplo. Entonces, cuando uno lee esta sentencia, es un documento muy bien escrito, además, y con mucha profundidad, uno encuentra que alinderó, que delimitó los contornos y las características que, en mi opinión, serían deseables en una buena descripción de un delito de violencia intrafamiliar como el que yo desearía para Colombia, en cuanto Colombia tuviese la pretensión de ser un Estado social de derecho en proceso. Bien. Entonces, con esa modificación de la sentencia C-285 del 97, se expide el nuevo Código Penal, la Ley 599 de 2000. Esta ley, en su artículo 229, trae ciertos elementos, ciertas modificaciones. Entre los fundamentales está uno que es el que más lamento de todos,
que dijo es violencia intrafamiliar quien maltrate física, psíquica o sexualmente. Repitieron el texto que ya había sido decretado inexequible por la sentencia C-285 del 97. A cualquier miembro de su núcleo familiar y le agregaron la partícula siempre que no configure delito con pena mayor. Fue muy lamentable porque volvió este tipo penal como un tipo subsidiario, lo cual es muy lamentable. Modificó el monto de la pena de 1 a 2 años, que estaba en la ley 294, lo volvió de 1 a 3 años, aumentó la pena y creó un primer agravante de este tipo penal, y es que cuando la víctima de la violencia intrafamiliar era un menor de edad, o sea, cualquier persona menor de 18 años. Esas son las modificaciones fundamentales que trae la ley 599 de 2000 respecto del tipo penal de violencia intrafamiliar. Solamente un año después de esta ley, se expide la ley 882 del 2004. Recordemos que el Código Penal, la ley 599, entró a regir en julio del 2001. ¿No? Por eso digo que solo un año y medio después se expide la ley 882, que modifica en la descripción típica la agresión, deja la expresión agresión física, pero le quita la anotación de agresión psíquica y la cambia por psicológica. Este no es un cambio menor, porque la partícula psíquica que traía la descripción de este tipo penal hace referencia a los fenómenos que ocurren en la mente de la persona. O sea, la parte intelectual y la, digamos, cognitiva, y las afectaciones emocionales quedaban bien cobijadas en la expresión psíquica, pero cuando esa parte mental trasciende a la conducta de la persona, ya no quedaba incluida en la expresión psíquica, y por eso, después de un concepto que se emite por expertos en la materia, se hace por el legislador la sustitución del maltrato psíquico por maltrato psicológico, y esta ley aumenta las agravantes de la niñez que traía el Código Penal originalmente, y le agrega como agravantes también cuando la víctima es mujer, cuando es un anciano, cuando hay discapacidad física, sensorial o psicológica, y cuando hay cualquier situación de indefensión. No introdujo ninguna modificación significativa en el monto punitivo, lo dejó de 1 a 3 años de prisión, pero eso cambió solo algunos pocos días después, porque la ley 890, en su famoso artículo 14, que modificó los topes punitivos de toda la parte especial del código, modificó entonces esta pena que iba de 1 a 3 años y la dejó de 18 a 54 meses de prisión en este entorno. Inmediatamente, la norma que le sigue a estas modificaciones del año 2004 es la ley 1142 del 2007, ley que hace unas modificaciones realmente sustanciales a la codificación de este tipo penal, y con los problemas que los cambios legislativos le van creando a quienes operan el sistema judicial. Me refiero a la fiscalía, a la defensa, a los jueces, a los tribunales, porque cada cambio excluía un grupo de conductas e incluía un grupo de conductas nuevas, y eso afectaba inclusive los procesos que venían en trámite. Lo primero que uno observa de esta ley 1142 del 2007 es una modificación de los topes punitivos. Crea un monto de pena de 4 a 8 años. Aquí para siempre perdimos el delito de violencia intrafamiliar. Me explico.
Cuando se establecen montos de pena tan altos, con un mínimo de 4 años y un máximo de 8 años, y con un régimen de agravantes, fíjense que los agravantes modifican estos topes punitivos de la mitad al 75%, es decir, de un medio a 3/4 partes, y casi todas las condiciones humanas, excepto la de hombre adulto, todas agravan la conducta. La niñez, la ancianidad, ser mujer, tener cualquier tipo de discapacidad física, sensorial o psicológica, o estar en estado de indefensión. Entonces, para siempre el delito de violencia intrafamiliar se volvió un delito en donde su tratamiento retributivo, es decir, a punta de normas aflictivas, impedía, rompía para siempre las relaciones familiares, en vez digamos, de buscar esos otros enfoques restaurativos, propedéuticos, terapéuticos, composicionales. Ya con estos montos de pena, pues ya este tipo penal quedó para siempre, en donde había violencia intrafamiliar, no se buscaba el reencuentro de la familia, sino simplemente sancionar, y sanciones que terminaban de fracturar las precarias relaciones y vínculos que unían a esos núcleos familiares. Hubo un cambio semántico que cambió la expresión anciano que traía la ley 882 por la expresión de cualquier persona mayor de 65 años. Ese cambio tenía que ver por una variación en el lenguaje que traía la comunidad académica e internacional en esta materia, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, en donde consideraba la expresión ancianidad como una expresión peyorativa, porque cuando las personas avanzamos en nuestra edad, no es que se produzca una degradación de nuestras competencias, sino un cambio de esas competencias. Y esa no era la connotación que tenía la palabra anciano. Entonces esta ley trató de adecuar la tipificación colombiana de la violencia intrafamiliar a ese léxico que ya se manejaba en la Organización Mundial de la Salud. E introdujo un parágrafo en donde desvertebró el elemento central de la violencia intrafamiliar, que es que esa agresión ocurra entre miembros de un núcleo familiar, y estableció que los cuidadores de cualquier miembro de ese núcleo familiar, si incurrían en esta conducta, se le aplicaba este tipo penal. Esto fue muy problemático y lo trato de simplificar por la agresividad del paso del tiempo en esta muy breve hora que tenemos para compartir lo que estamos diciendo. Y es que, primero, el delito de violencia intrafamiliar se considera un delito de esos que se llaman recíprocos. Es decir, que quienes son victimarios pueden ser víctimas simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de incesto. En este caso, el cuidador que agredía física o psicológicamente a quien estaba cuidando como miembro de esa familia incurría en el delito, pero si lo agredían a él, no se incurría en este delito. Entonces ahí ya se presentaba una asimetría que por lo menos es problemática y que amerita unas reflexiones diferentes. Y lo segundo es que si el elemento esencial de la violencia intrafamiliar son las agresiones entre miembros de un núcleo familiar, esa persona que llega a cuidar a alguien por efecto de un contrato de trabajo, no es parte no solo del núcleo familiar, no es parte de la familia siquiera. Entonces, fue un elemento que llegó a enrarecer muchísimo ya el difícil ambiente descriptivo
de qué quería Colombia como violencia intrafamiliar, darle un tratamiento desde el punto de vista penal, digamos un ámbito de protección desde el punto de vista penal. Muy bien, ahí vamos ya en la ley 1142 del 2007. Inmediatamente después, transcurren 10 años, digo inmediatamente después porque es el cambio normativo que sigue, viene la ley 1850 del 2017. Esta ley 1850, ustedes saben, tenía más un enfoque de reivindicar los derechos de las personas que no se pueden definir con mucha claridad, pero que se refieren a la tercera edad, o al adulto mayor, o al anciano. Y la variación significativa que introdujo fue reducir en el agravante del tipo penal de violencia intrafamiliar, no al mayor de 65 años, sino al mayor de 60 años. ¿Por qué? Porque así ya lo había hecho la Organización Mundial de la Salud y una sesión plenaria de Naciones Unidas, en donde se consideraba que cumplir 60 años ponía en cierta situación de desventaja a quien cumplía los 60 años frente a posibles agresores que siendo adultos, tenían menos edad que la víctima, y entonces se ameritaba hacer una variación en este sentido. Ese, digamos, fue el cambio fundamental de la ley 1850 del 2017. Para llegar finalmente a la actual legislación, que es la ley 1959 del 2019. Hagamos aquí un breve receso de la descripción normativa para hablar un poco de la jurisprudencia. Cuando se había expedido la ley 1142 del 2007, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, había expedido una sentencia de constitucionalidad muy importante, la C-368 del 2014, en donde se cuestionaba que el delito de violencia intrafamiliar creaba una especie de duplicidad de reproche penal a un mismo tipo de conductas penales, a pesar de la cláusula de residualidad que se había introducido desde el Código Penal de la Ley 599 de 2000, cuando decía que era violencia intrafamiliar siempre y cuando no configurara otro delito sancionado con pena mayor. El cúmulo de delitos mediante los cuales ocurre la violencia intrafamiliar es casi todo el Código Penal. Se puede utilizar con esos fines cuando ocurre entre miembros de un núcleo familiar en ese contexto. Está desde la tentativa de homicidio, está el homicidio, están las lesiones personales en todas sus variedades, está el aborto, están los delitos contra el patrimonio económico, están los delitos contra el honor y el pudor, están la injuria, la calumnia, están formas de constreñimiento, está el secuestro, está casi todo el Código Penal se puede utilizar con fines de violencia intrafamiliar. Y entonces la Corte se ve en la necesidad de, en esta sentencia, hacer unas precisiones conceptuales de por qué no hay duplicidad y se aparta de la línea jurisprudencial de la sentencia aquella que ya habíamos citado, la C-285 del 97. Y entonces, que aquella decía que cuando había violencia intrafamiliar y, por ejemplo, se generaban lesiones personales con incapacidad médico-legal o con secuelas, había un concurso de delitos. El que vulneraba un bien jurídico colectivo, que es la unidad y armonía familiar, y el bien jurídico individual de la integridad física cuando resultaba afectado en el cuerpo o en la salud de la víctima.
En esta otra sentencia dice, no concursa, jamás. Dice, la violencia intrafamiliar no es un delito que concurse nunca con ningún otro delito, porque si hay otro delito que tenga mayor efectos punitivos, entonces ese desplaza o hace residual a la violencia intrafamiliar. En esta discusión, además, se mezclaron una serie de discusiones de qué era lo que se debía entender núcleo familiar y cómo se confundía la idea de núcleo familiar con el grupo ampliado de familia y con otros conceptos como el de la unidad doméstica, que inclusive la propia Corte Constitucional y la Corte Suprema en algunas de sus sentencias la utilizan de un modo equívoco, confundiendo la noción que debía ser clara para establecer qué era un núcleo familiar y qué era un grupo ampliado de familia. Para los efectos de nuestra charla de hoy, comparto con ustedes mi propio punto de vista sobre la materia. Puedo estar equivocado, es, digamos, susceptible de discusión, pero digamos que núcleo familiar no hay una definición normativa, no hay una definición ni siquiera doctrinal ni jurisprudencial de qué es un núcleo familiar. Pero hay algunos elementos que uno cuando los va juntando va encontrando elementos para decir esto es un núcleo familiar o esto no lo es. Lo primero es la unidad de techo. La unidad de techo no configura núcleo familiar. Me explico. En la misma casa pueden vivir, por ejemplo, nos ocurrió aquí en el tribunal, vivía un papá que era viudo con su hijo mayor de edad, tenía ya 40 años ese hijo, y en la misma casa paterna vivía otro hijo del señor con su esposa y sus 3 hijos. Y entonces, aunque compartían techo, había como una línea, hay como una línea imaginaria, pero nítida, que separaba 2 núcleos familiares dentro de la misma casa, que era la del padre con su hijo soltero y el otro hijo con su esposa y sus 3 hijos. Y efectivamente hubo un conflicto entre ellos y finalmente el tribunal resolvió que habían otros delitos, que se habían violado otros bienes jurídicos, pero no la unidad ni la armonía familiar como violencia intrafamiliar, porque no se encontró que había núcleo familiar. Pero cuando eso pasa, cuando hay comunidad de techo, también puede pasar cuando no hay comunidad de techo. Por ejemplo, cuando hay un militar que tiene que estar parte del tiempo viviendo fuera de su casa, pero todo el tiempo está comunicado con su esposa, con sus hijos, por teléfono, por medios virtuales, por cualquier otra. Ahí sí hay núcleo familiar y no hay unidad de techo. Igual pasa, por ejemplo, con el cuerpo diplomático, que la persona vive en otro país, o las personas que se ven desplazadas por la violencia y se produce dentro del país o desplazamiento fuera del país también. Es decir, cuando un miembro de la familia tiene que viajar a España o Estados Unidos para producir dinero suficiente para sostener a su familia, en todos estos casos no hay unidad de techo y sí hay núcleo familiar. Entonces son otros los elementos que crean la cohesión para entender qué es un núcleo familiar. El proyecto de vida en común, los deberes de respeto, de solidaridad, de apoyo, de socorro entre los miembros de ese grupo de... Cuando, por ejemplo, en diciembre se hace la fiesta familiar, se hacía la fiesta familiar antes de la pandemia, con los abuelos, iban los tíos, los papás, los primos, todo eso es un grupo de familia. Pero cuando la fiesta termina, esa familia se rompía en fracciones, en pedazos, y cada grupo de familia volvía a sus casas. Esa fiesta no era núcleo familiar, eran una familia. Los que volvían a sus casas después de terminada la fiesta sí son núcleos familiares. O sea, sí concurren en ellos esos elementos que daban esa cohesión.
Y esto lo venía trabajando la Corte Suprema de Justicia en varias decisiones. La más importante es la famosa 48.047 del 7 de junio del 2017, en donde se aborda de un modo directo los elementos que conforman el núcleo familiar. En ese contexto, por iniciativa de la Fiscalía de la época, se presenta al Congreso la ley que hoy define lo que es el delito de violencia intrafamiliar, la 1959 del 2019. Y allí se hacen vamos a decirlo muy rápidamente porque se nos acabó el tiempo, pero el modelo comportamental queda igual. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, siempre que la conducta no configure delito con pena mayor, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Ese es el modelo comportamental. En las agravantes hubo 2 modificaciones. Cuando habló de los menores, incluyó a los adolescentes. No hizo nada, porque los adolescentes son menores también, entonces no hubo realmente una ampliación del ámbito de protección jurídico penal que se le pretende dar a esa población particular. Pero ahí quedó, digamos. Y entre las agravantes, recordémoslas, que era la niñez, ahora la adolescencia, ser mujer, ser mayor de 60 años, tener cualquier forma de discapacidad física, sensorial o psicológica, y hablaban de la indefensión y ahora le agregaron la inferioridad. Me parece muy bien, porque no es lo mismo indefensión que inferioridad. En la indefensión no hay modo de defenderse la persona, cero, de ninguna manera, como cuando se ataca a alguien que está dormido. En cambio que en la inferioridad sí hay ciertas posibilidades de defensa, pero hay una asimetría entre las fuerzas de ataque del agresor frente a las fuerzas defensivas de la víctima. Entonces, estuvo bien esa modificación. Se crea una norma extraña que introduce una circunstancia de mayor punibilidad, pero no en la parte general del código, sino en la especial, lo cual es terrible porque implica romper toda la técnica legislativa que en Colombia tenía una tradición de 250 años y aquí la rompieron. Y es que cuando el agresor tiene antecedente penal por violencia intrafamiliar o por delitos sexuales o delitos contra la vida dentro de los 10 años anteriores al hecho, la pena ya no se dosifica sino en el cuarto máximo. Ya el sistema de cuartos se rompe y se establece una nueva regla y no en la parte general donde debía estar en su artículo 61, sino en este artículo de la parte especial, artículo 229. Y finalmente, fractura la tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional y dice que sí hay núcleo familiar en donde no hay núcleo familiar y establece 4 excepciones. Dice, los esposos que estén divorciados. Bueno, si están divorciados, pues ya no son esposos, ¿no? Los compañeros permanentes que ya no convivan. Si la convivencia es el elemento que crea la unión marital de hecho, si ya no están conviviendo, ya no son compañeros permanentes. Pero ahí dice que sí hay violencia intrafamiliar, cuando la jurisprudencia venía diciendo exactamente lo opuesto, lo contrario. Igualmente hace lo propio con el cuidador, repite la figura del cuidador 2 veces dentro de este paratipo penal y luego crea un parágrafo donde lo repite. Y dice que cuando el cuidador lastima a la persona de ese núcleo familiar dentro de la casa o fuera de la casa, en cualquier parte, lo dice 2 veces, además no entiendo por qué la reiteración en la figura del cuidador, quien no pertenece. Luego habla del padre y madre de familia, aunque no convivan cuando la agresión es entre ellos 2. Esta norma es una norma perversa porque lo que quiso fue quebrar la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia venía aclarando cuando se refería a este elemento que era el artículo 2 de la antigua Ley 294 del 96. Decía, esta norma se debe entender no en el sentido de que la agresión sea entre los papá y mamá,
que no conviven, sino el hijo de ellos, a cualquiera de ellos dos. Entonces, ¿qué hace el legislador en este paratipo penal? Dice, cuando la agresión es entre ellos dos, entre el papá y la mamá que no conviven. Miren, se puede ser papá por una relación sexual casual. Se conocieron a alguien en una fiesta, una noche, tuvieron una relación sexual, nunca más se volvieron a ver, nunca más se volvieron a tratar y procrearon un hijo. Y quieren mucho al hijo y lo bautizaron, lo reconocieron todo, pero entre ellos dos no. Y la ley, esta ley crea este paratipo penal erradamente, en mi modesta opinión. Respeto la opinión contraria, pero ahí no hay núcleo familiar. Es más, cada uno de ellos de pronto tiene su propio núcleo familiar por otra parte, en otro contexto, con otras personas. No obstante lo cual, la agresión entre ellos dos se crea el paratipo penal de decir que es violencia intrafamiliar. Y se crea otra modalidad, que son las relaciones extramatrimoniales que sean, o sea, que actualmente estén en curso o que hayan sido, siempre y cuando tengan un elemento de permanencia y estabilidad. Ahí no hay núcleo familiar, especialmente cuando hubo la relación extramatrimonial, cuando la hubo, ya no existe, ¿sí? Y entonces las agresiones entre estas personas, ¿de qué manera afectan cuál armonía y cuál unión familiar? No hay una correlación. El legislador puede decir lo que quiera. Yo sé que hay unos límites en los estados de derecho para que el legislador describa los tipos penales que quiera, pero después de que ya lo describió, ahora se tiene que cumplir un requisito que es la antijuridicidad, que es la forma como esa conducta típica compromete ese bien jurídico. Y yo en estos 4 casos, sinceramente, doctoras, doctores, no encuentro la relación y la ley se hace precisamente para revocar, para derogar lo que se venía haciendo por vía jurisprudencial al delimitar, al dar elementos que permitían construir por vía jurisprudencial lo que la ley no había hecho, que era definir qué es un núcleo familiar. Doctora Mónica, entiendo que el tiempo que se me dio para compartir estas inquietudes con ustedes me ha llevado al punto en el cual voy a redondear 2 ideas centrales de la charla y darles el espacio para que se hagan unas preguntas. Mi primera conclusión es que en Colombia el delito de violencia intrafamiliar es una realidad aterradora frente a la cual las políticas públicas y la gestión de las autoridades es completamente deficiente, y que el enfoque aflictivo, retributivo de darle una solución punitiva a esto no ha resuelto el problema y lo que ha hecho es empeorarlo. Y que las alternativas, como ha ocurrido en otros países, donde han tenido problemas no tan graves, pero semejantes al nuestro, en los conflictos al interior de los núcleos familiares, siempre se privilegian los manejos propedéuticos, terapéuticos, restaurativos, composicionales, para tratar de reconstruir lo que se está dañando al interior de los núcleos familiares, en particular cuando la noción de núcleo familiar es una realidad galopante que va cambiando a una velocidad que la ley nunca le va a dar alcance. Entonces, para la consideración de quienes han tenido la amabilidad de dedicarme el tiempo de escuchar estas preocupaciones mías en torno al delito de violencia intrafamiliar, esas serían mis 2 conclusiones. Doctora Mónica, yo quedo atento a las preguntas que se hayan formulado al respecto. Gracias, doctor.
Vamos al fragmento de preguntas, las preguntas más recurrentes en el chat. Primera, doctor, ¿el padre divorciado que visita a sus hijos menores de edad puede estar inmerso en el delito de violencia intrafamiliar contra su expareja? Claro, acabo de explicarlo, acabo de decirlo, que dentro de la actual legislación de la ley 1959 del 2019, sí. Antes, en todas las otras 7 variedades legislativas, no. ¿Por qué? Porque no hay núcleo familiar. No hay núcleo familiar. Inclusive ese padre que va a visitar a sus hijos puede tener a su vez otra esposa y otros hijos. Y ¿cuántos núcleos familiares puede tener una persona? Pero en el estado legislativo actual de la ley 1959 del 2019, digamos que esta discusión entre las partes en un proceso con el juez ya no es significativa, porque la ley existe y la Corte Constitucional no ha expresado la inconstitucionalidad de una disposición de este tipo. Mi opinión personal, muy modestamente, es que no hay violencia intrafamiliar porque no hay núcleo familiar entre ese padre que va a visitar a sus hijos y incurre en actos de agresión física o psicológica con la madre de sus hijos. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo se maneja actualmente el concepto de corrección de los hijos frente a la violencia intrafamiliar? Esa es una muy buena pregunta. El 14 de octubre de este año, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, sacó una sentencia dentro del proceso 54.380 que habla de los elementos más significativos, más importantes del derecho de corrección de los padres a los hijos. Un paréntesis de 30 segundos. En el Código Civil, en el artículo 262 del Código Civil colombiano, hasta el año 74, estuvo vigente una norma que le permitía al padre, no a la madre, solo al padre, llevar a sus hijos menores de edad a una correccional. Solamente tenía que ir donde un juez civil y decirle, quiero que mi hijo vaya a la correccional. Y si el hijo tenía menos de 16 años, podía estar hasta un mes en la correccional a petición del padre. Y si era mayor de 16, podía estar hasta 6 meses a petición del padre. Esa es una violencia, violaba el debido proceso, no había posibilidad de defensa, no había causales, era solo a petición del papá. Y esas formas de violencia, la violencia física, y las formas de violencia emocional, que a veces son imperceptibles, pero mucho más nocivas, tienen un mensaje perverso, terrible, es que enseñan que ser violento sirve. Porque si el papá corrige al hijo con violencia, entonces el hijo aprende que yo aprendí con violencia, entonces yo... Y se reproduce la violencia. Esta sentencia se refiere a un caso muy específico, pero en lo fundamental desarrolla el discurso que viene manejando la UNICEF, y es en el derecho de los padres y el deber de los padres de educar a sus hijos no les da el derecho de incurrir en ninguna forma de violencia física ni emocional contra sus hijos. Última pregunta, doctor Fernando. ¿En qué consiste la violencia económica en el núcleo familiar? Muy bien, es una forma de violencia que se hace consistir en que quien tiene el dominio económico ejerce una supremacía, logra la subordinación de los demás miembros de la familia. No me estoy refiriendo solo del hombre que trabaja a la mujer que no trabaja, sino puede ser lo contrario también, o puede ser frente a los hijos. E implica, hay un listado
Eso, digamos, está regulado técnicamente, eso no está librado a la libre consideración de los operadores del sistema, e implica formas de delitos económicos donde se le quitan los bienes propios a la persona sin que esta persona pueda oponerse o resistirse, pero implica también no darle lo que se puede dar, lo que se debe dar dentro del contexto de los vínculos de solidaridad y de socorro en el núcleo familiar, pudiendo hacerse, no se hace. Y entonces es una forma terrible de supremacía, de dominación, que produce un efecto emocional devastador que afecta, eso ya está también muy bien delimitado, afecta elementos como la autoestima y puede desencadenar afectaciones psicológicas, emocionales, incluido no solo la tristeza como estado emocional, sino la depresión como enfermedad mental. Nuestro agradecimiento especial al doctor Fernando Adolfo Pareja Reiner. Muchísimas gracias, doctor, por su clara y ponderada explicación sobre el delito de violencia intrafamiliar, un tipo penal relevante en estos momentos de confinamiento y que no solo afecta a las parejas, sino que también toca a otros miembros del grupo familiar, como los hijos menores, adultos mayores y demás integrantes de este mismo núcleo. De nuevo, doctor, nuestros agradecimientos. Muchas gracias, doctora Mónica, y muchas gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y en especial a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Gracias igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras conferencias virtuales y noticias de interés. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.